la policía haya cerrado esta investigación confirmaría que Lazo lo ordenó, es decir, que Lazo ordenó cerrar esta investigación. He conversado con los oficiales, no aparece vinculado directamente al presidente Guillermo Lazo, pero sí conocía. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que el jefe antinarcóticos, el general Giovanni Ponce, haya disuelto una unidad de investigación de uno de los mayores casos de narcotráfico, tal vez de la historia de este país? Un detalle muy importante, ¿por qué entonces le seguían los pasos a este personaje que coincidencialmente era amigo del cuñado del primer mandatario? El caso León de Troya empieza a investigarse en mayo del 2021, semanas antes de la posesión del presidente Guillermo Lazo, por una operación realizada por la policía ecuatoriana conjuntamente con la policía británica y luego con Europol y también luego con la DEA. Se llama León de Troya porque el dueño de la empresa Osaka Fitch, Víctor León, es el epicentro de las investigaciones de este gran equipo de oficiales de la Policía Nacional, considerando el caso uno de los mayores y más importantes de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque a través de este grupo, de esta estructura criminal que operaba en Ecuador, formada por albaneses y ecuatorianos, se llegaba con droga a los grandes puertos de Europa, principalmente de Bélgica, Rotterdam y otros. Es decir, es un caso emblemático para la Policía Nacional. Cuando investigan, reitero, a Osaka Fitch y detectan a Víctor León, quien tiene una difusión roja en los Estados Unidos, arranca este caso. Hacen pinchazos con base a una indagación previa abierta por el fiscal Balda de la ciudad de Manta, y se encuentran una serie de contactos y llamadas telefónicas, y aquí aparece la figura de Dritan Giga, que es uno de los albaneses que aparece en esta estructura, y los contactos con Rubén Cherres Fagioni. Que la policía haya cerrado esta investigación confirmaría que Lazo lo ordenó, es decir, que Lazo ordenó cerrar esta investigación, o que más bien algunos miembros de la policía actuaron sobre la base de sus intereses, cálculos corruptos propios, o por qué se termina cerrando el caso, Fernando. Un caso tan importante estaba en conocimiento, obviamente, del jefe antinarcóticos, el general Giovanni Ponce. Y fue el general Giovanni Ponce, como consta en este documento, con autorización y conocimiento de la entonces comandante general Tania Varela, quienes desmantelan la unidad de investigación de la policía y prácticamente archivan, en términos técnicos, el proceso de investigación en contra de una de las mayores estructuras criminales que operan en este país. Yo podría entender que esa decisión que, según este informe, toma Tania Varela y toma el general Ponce, es para proteger una estructura criminal o de corrupción dentro de la policía. Esa podría ser la primera hipótesis, es decir, que la policía ordena cerrar para protegerse como policía, Fernando, o por pedido del presidente para proteger a Danilo Carrera, no sé cómo entender. La investigación del Frente Parlamentario, que será formalizada el día de hoy, logró determinar, amigas y amigos, y Carlos, que el presidente de la República no aparece relacionado en esta estructura, en esta investigación inconclusa de este equipo de la Policía Nacional. Pero el 7 de julio del 2021, a menos de 2 meses de haberse posesionado, el presidente Guillermo Lazo recibió en su despacho a la comandante general de policía Tania Varela y al jefe de investigación de este caso León de Troya, el coronel José Luis Erazo. Y el coronel Erazo le informó al presidente de la República sobre esta investigación en la que aparecía los albaneses, el señor Rubén Cherres, y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera. Reitero, en esta investigación, porque yo he conversado con los oficiales, no aparece vinculado directamente al presidente Guillermo Lazo, pero sí conocía. Y luego, porque es mi obligación como legislador, compatriotas, decir la verdad, en enero de este año, en una reunión con el presidente Guillermo Lazo en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Ahora, la responsabilidad central está aquí. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que el jefe antinarcóticos, el general Giovanni Ponce, haya disuelto una unidad de investigación de uno de los mayores casos de narcotráfico, tal vez de la historia de este país? La Fiscalía General del Estado
debe reabrir esta indagación previa e investigar Fernando, la operación. El hecho de que el presidente, por ejemplo, se haya negado 2 veces en ascender al general Arauz es una prueba de que él no recibía presiones de Cherres ni del cuñado Danilo Carrera y que por eso pues le restó importancia a este informe o protegió deliberadamente a Cherres y a su cuñado Danilo Carrera al escuchar a Tania Varela y al general Erazo sobre este caso y su posterior cierre. El presidente debe responder al país. ¿Por qué razón guardó silencio? La ex comandante de la policía, Tania Varela, tiene que decirle al país y a la Fiscalía General del Estado cuáles fueron sus razones para pedir al general Ponce que archive el caso, y también la general Tania Varela tiene que decirle al país por qué se involucraron a otros generales de la Policía Nacional en un supuesto caso antinarcóticos cuando el único general que aparecía vinculado era el general Arauz, y luego se dieron de baja a estos oficiales para permitirle que el esposo de ella ascienda a general. Entonces, hay unas explicaciones que primero debe darlas la policía y por otro lado el presidente, ¿no es cierto? Sin duda. Ahora, Fernando, esta presunta omisión del presidente de la República es causal para que exista un juicio político en contra del primer mandatario como se pretende llevar en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay un interés marcado por parte de esta comisión llamada multipartidista que primero hicieron el traje y luego buscaron el personaje. Es decir, ellos ya tienen clarísimo a dónde llegar, a la destitución del presidente a través de un juicio político. Reitero, el contenido de esta investigación parcial, archivada de forma ilegal e inconstitucional, no involucra al presidente Guillermo Lasso directamente. Lo que sí debo decir es que el presidente conocía, y es la Fiscalía General del Estado quien debe investigar este caso de narcotráfico.